Hola a todas y todos, bienvenidos a ya el último video de materia de este curso de luz, luminosidad y magnitudes estelares. Y vamos a terminar ahora. La clase anterior hablamos de la magnitud aparente, logramos obtener la fórmula que nos permite calcular la magnitud en base al flujo de las estrellas. Pero dijimos que esto es un poquito trampa porque la verdad es que va a depender, o sea, no estamos obteniendo solamente la información de qué tan brillante es una estrella, sino que está como contaminada, por decirlo así, con qué tan cerca está de la Tierra. Entonces, para nosotros una estrella es más brillante, pero a lo mejor en un planeta, en otro sistema solar, otra estrella es más brillante. Entonces necesitamos sacarnos un poquito esa em, como percepción que tenemos desde la Tierra para hacer algo más objetivos. Y para eso, lo que los astrónomos dijeron fue, vamos a suponer que todas las estrellas están a la misma distancia. Y la distancia que eligieron es 10 parsec, ¿vale? La distancia que elegimos es de 10 parsec. Generalmente lo voy a anotar así, ¿ya? Con unidades de medida me refiero. Si bien todo esto yo antes lo estoy trabajando sin las unidades de medida, pero este 10 parsec uno generalmente se le olvida el que está en parsec, porque generalmente trabajamos en metros a la distancia. Entonces lo pongo solamente para ser más enfático. Por lo tanto, vamos a tomar nuestra formulita de antes, que nos decía que m2 menos m1 es igual a menos 5 medios logaritmo de f2 menos f1. Y vamos a ver qué pasa ahora si es que estas cosas estuvieran a 10 parsec. Recordamos que el flujo no es más que la luminosidad dividida 4pi la distancia al cuadrado, ¿cierto? Y yo sé que la distancia, esta distancia es 10 parsec. Por lo tanto, vamos a reemplazar la magnitud absoluta 2 ahora menos la magnitud absoluta 1 sería igual al flujo como si estuviéramos a 10 parsec. O sea que aquí F2 sería la luminosidad 4pi y la distancia al cuadrado, que es de 10 parsec, ya sabemos. Y en la parte de abajo tendríamos L1 dividido 4pi y esto es 10 parsec al cuadrado. Voy a ordenar un poquito esto, me quedó feo. Eh, Uy, ahí sí, más o menos. ¿Cierto? La magnitud aparente absoluta sería la misma, pero ahora el flujo lo estamos considerando como si estuviéramos a 10 parsec. Esto es el flujo a 10 parsec y esto es el flujo a 10 parsec. Si nos damos cuenta, aquí los denominadores son iguales. Entonces los pueden simplificar. ¿Ya? Hay hartas reglas para hacer esta división de fracciones, ¿cierto? Tengo dos fracciones dividiéndose, pero independiente de ustedes cómo la resuelvan, esto se simplifica, porque está igual, ¿vale? Por lo tanto, me quedaría m2 menos m1 es igual a menos 5 medios logaritmo de L2 dividido L1. Tan simple como eso. Y obtenemos otra fórmula donde nos damos cuenta de que la relación es la misma. La diferencia es que para magnitudes absolutas, en vez de considerar el brillo, consideramos la luminosidad. Tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Porque la luminosidad no depende de la distancia al objeto. La luminosidad simplemente es cuánto emite una estrella. Y punto. Entonces, la magnitud aparente depende del brillo y la magnitud absoluta depende de la luminosidad. ¿Ya? ¿Ok? Que son dos unidades distintas. El brillo me sirve para cuando tomo el punto de referencia la Tierra y la magnitud absoluta me sirve cuando no quiero tener punto de referencia, sino quiero hablar simplemente de cuál estrella es más brillante por el brillo, por la propia luz de la estrella, sin considerar cuánto llega de eso a la Tierra. Y en astronomía a veces vamos a ocupar magnitud aparente. Si estamos, por ejemplo, usando un telescopio en la Tierra, lo que nos interesa es cómo se ven desde la Tierra las cosas. Entonces nos sirven las magnitudes aparentes.
o estoy hablando quizá en problemas más teóricos, donde quiero entender la luz de las cosas, cuánto emite algo, me interesa quizá más saber la absoluta, ¿cierto? No, porque me interesa saber cuánto emite la estrella, no cuánto llega a la Tierra, pero va a depender. ¿Ya? Esta fórmula es bien simple, segunda formulita de esta parte de la materia, y lo que vamos a ver ahora es cómo pasar entonces de una a la otra. Cómo si yo sé la magnitud aparente, cómo calculo la absoluta, aparte, aparte le puse, es aparente, ahí sí, y cómo de la magnitud absoluta paso a la aparente. Entonces vamos a escribir el título cortito, absoluta. Después lo arreglo. De nuevo, vamos a usar la misma ecuación que hemos usado todo el rato, que es la relación que encontramos. Y aquí vamos a poner la magnitud menos la magnitud absoluta, igual a menos 5 medios, logaritmo. Y la pregunta es, ¿qué vendría aquí? Ya voy a dejar 10 segundos para que piensen qué es lo que habría que poner acá. Y la respuesta es, recordemos que esta es la magnitud aparente y esta es la magnitud aparente a 10 parsec. Ya, es como eso, es la magnitud que aparentaría tener la estrella si es que estuviera a 10 parsec. Por lo tanto, si estamos trabajando con magnitudes aparentes, van aquí el flujo de la estrella. Y aquí voy a poner este flujo entre comillas, porque es el flujo a 10 parsec. Ahora, ¿cuánto es eso? ¿Cómo sería el flujo a 10 parsec? Este flujo a 10 parsec sería la luminosidad dividido 4pi y esto es 10 parsec al cuadrado. Por lo tanto, yo sé que el flujo real es la luminosidad dividido 4pi por la distancia real, digamos, al cuadrado. Entonces voy a reemplazar todo eso en la ecuación. Este flujo, para que no se confundan con más letras, aquí voy a poner luminosidad 4pi 10 parsec al cuadrado. Y vamos a desarrollar esto, a ver a qué cosa podemos llevar. De nuevo, todas estas ecuaciones, si se dan cuenta, son solamente dos ideas y de ahí solamente matemática y jugar con las cosas y despejar y llegar a ecuaciones. M chica menos m grande es igual a menos 5 medios logaritmo. Y ahora este flujo nosotros sabemos que es la luminosidad 4pi por la distancia al cuadrado. Ya, lo que yo estoy haciendo y la forma de resolver estos ejercicios en el fondo, cuando ustedes saben que tienen que llegar a alguna ecuación o tienen que despejar cosas y no saben muy bien qué hacer, una muy buena forma de empezar es, ya, ¿qué es lo que yo sé? Entonces, ya, ¿y qué es lo que yo sabía? Que la magnitud absoluta es la magnitud que aparentaría la estrella a 10 parsec. Entonces aquí pongo en la parte de la luminosidad, pongo el flujo que tendría a 10 parsec. Ya, ¿cómo sigo? Bueno, yo sé cuánto vale el flujo, reemplazo. Y me doy cuenta que voy a poder simplificar cosas. ¿Ya? Y después, ¿qué hago? Bueno, veo qué puedo hacer. Y así sigo. Entonces, me doy cuenta que puedo simplificar los numeradores y estos 4pi también. Entonces me quedaría m menos m es igual a menos 5 medios logaritmo de, y aquí ojo, este es el denominador y este es el denominador del que divide, ¿ya? Aquí lo que yo hago cuando tengo dos fracciones es decir que esto va arriba y esto va abajo, ¿vale? Por lo tanto, lo de arriba solamente me queda el 10 parsec al cuadrado y abajo me queda solamente distancia al cuadrado, ¿ya? Si alguien le confunde eso, puede pasar esta división de fracciones a L4pi de cuadrado dividido L4pi 10 parsec al cuadrado y ven y lo resuelven y ven qué queda arriba y qué queda abajo, ¿vale? Llegado a esto, me doy cuenta que las dos cosas están elevadas al cuadrado, por lo tanto puedo juntar esos exponentes. De nuevo, hay que ir viendo qué es lo que yo puedo hacer.
Y vamos a usar la propiedad que estaba usando harto antes, de pasar el exponente hacia afuera del logaritmo, multiplicando. M menos M es igual a menos 5 medios por 2 logaritmo de 10 parsec la distancia. Se me simplifican esos dos y llego finalmente a que magnitud aparente menos magnitud absoluta es igual a menos 5 logaritmo de 10 parsec dividido la distancia. ¿Qué pasa? Tenemos el mismo problema visual que teníamos antes, que la magnitud aparente es la de la distancia real y la magnitud absoluta es la de los 10 parsec. Entonces tengo distancia y 10 parsec y aquí tengo 10 parsec y distancia. Las tengo al revés. Entonces voy a usar el mismo truco que usé en el primer video para dar vuelta a esto. O sea, en el video anterior creo, no fue en el primer video de magnitudes. Y el truco es elevar a la menos 1 y ahora este menos 1 pasarlo hacia acá, multiplicando. Me quedaría menos 5 por menos 1, eso es 5, logaritmo de d elevado a 10 parsec. ¿Ya? Y aquí por fin ya tenemos una ecuación mucho más bonita, que es para convertir unidades. Por lo tanto, si ustedes tienen la magnitud absoluta y la aparente, pueden determinar la distancia. Si ustedes tienen la distancia y cualquiera de las magnitudes, pueden calcular la otra, sin necesitar el brillo de la estrella. Ojo, porque lo único que va a hacer que te cambie esa diferencia entre magnitud y aparente y magnitud absoluta solamente depende de la distancia. Si se dan cuenta, esta luminosidad se simplificó. ¿Ya? Porque lo único que hace que cambie esto entre magnitud aparente y absoluta es la distancia. Esas conclusiones son interesantes a obtenerlas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otra fórmula que es de conversión de entre magnitudes. ¿Ok? Y con esto ya estaría lista la unidad de magnitudes. ¿Ya? Ustedes en esta unidad lo que se espera es que nosotros les vamos a dar, por ejemplo, el brillo de una estrella y la distancia y el radio, quizá. Y con eso ustedes pueden determinar el color, la magnitud. Podemos a lo mejor darles una estrella y que determinen usarla como estrella de referencia para calcular la magnitud de otra. Aquí cuando obtengan los flujos, después sabiendo los flujos pueden determinar la temperatura, ¿cierto? Si se dan cuenta dónde tenía esto, aquí, ¿cierto? El brillo o el flujo, si tienen distancias y radios pueden calcular la temperatura, si saben la temperatura pueden calcular después el color, con esta fórmula de acá, y todas las fórmulas están súper relacionadas al final. Entonces, les vamos a dar algunos datos y en base a esos datos ustedes van a tener que calcular el resto de los datos. O de una estrella o de dos estrellas usando una como referencia o cosas así, ¿ya? Igual voy a subir un video de un ejercicio para que lo conozcan. Lo único que quiero aclarar es por si hay alguno que está estudiando de algún libro o cosas así, que no lo recomendamos tanto porque los libros o son muy simples o son muy difíciles. Entonces, preferimos que ocupen nuestro material, pero de todas formas, si alguien está estudiando en algún lado, hay un concepto que es el de magnitud volumétrica. ¿Ya? Entonces tienen que tener cuidado. eh, si leen magnitud de una estrella, ya, ¿qué magnitud? Magnitud aparente, magnitud absoluta, magnitud volumétrica. Que esta también puede ser aparente o absoluta. ¿Ya? Entonces la volumétrica sería mv, la aparente, o m grande v, la absoluta. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que nosotros todo el rato estamos hablando del brillo que nos llega. Y Ptolomeo cuando hizo esta deducción, o sea, perdón, este concepto, estaba hablando de la estrella que él veía, ¿cierto? Por lo tanto, si vamos bien al principio, cuando vimos el espectro electromagnético, todo esto que estamos hablando es de esta luz, de luz visible, ¿cierto? Porque de eso depende qué tanto yo veo una estrella, de la luz visible. Pero nosotros sabemos, porque ya vimos la teoría del diagrama cuerpo negro, que a lo mejor nosotros, este gráfico mejor, a lo mejor nosotros tenemos una estrella
que está irradiando la mayoría invisible, pero a lo mejor nuestra estrella no está irradiando invisible, a lo mejor la mayoría no está en el visible. Entonces ese concepto de magnitud, la verdad es que no sirve tanto. Entonces cuando uno habla de magnitud aparente y absoluta, en general habla de, está hablando en el visible, ¿ok? O si no, uno especifica en qué banda está hablando, ya en el infrarrojo, en los rayos X, entre tantos nanómetros y entre tantos nanómetros. Ya uno habla de magnitud en algún rango de frecuencia. La magnitud volumétrica es la magnitud en todo el espectro, ¿ok? Y por eso puede ser tanto aparente como absoluta. Magnitud en todo el espectro, ¿ok? Y hace alusión justamente a eso. Por lo tanto, las fórmulas que nosotros calculamos en estas ecuaciones son volumétricas, ¿ok? Porque este flujo y esta luminosidad están obtenidas de estas ecuaciones. Voy a volver al principio. De estas ecuaciones, ¿cierto? Que consideraban toda la energía, ¿vale? Entonces, las ecuaciones que vimos recién nosotros, cuando uno ocupa flujo y luminosidad, esas son las magnitudes de volumétricas, ¿ya? O sea, aquí me va a dar m volumétrica y m volumétrica. No ponemos esa b porque siempre vamos a trabajar con la volumétrica nosotros, ¿vale? En astronomía generalmente nos ocupa la volumétrica, o sea, a veces se ocupa la volumétrica, pero a veces se ocupa en luz visible, a veces se ocupa, dependiendo del telescopio, hay telescopios infrarrojos, por ejemplo. Entonces no me interesa toda la luz que está metiendo la estrella, me interesa la luz infrarroja nomás, ¿ya? Entonces, uno generalmente cuando habla de magnitudes en astronomía, especifica en qué banda están trabajando. Banda se le dice a un pedacito del espectro electromagnético, ¿ya? O sea, si todo esto es el espectro electromagnético, y aquí está el visible, y aquí está el infrarrojo, y aquí por ahí están los rayos X, etcétera, ¿cierto? Cuando uno toma un pedazo, a ese pedazo se le dice banda. Cuando yo hablo de banda, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, generalmente cuando uno habla de magnitudes está hablando de una banda, ¿ya? Nosotros, como estamos hablando en general solamente, y es para que ustedes conozcan los conceptos, nosotros siempre vamos a trabajar con magnitudes volumétricas, ¿ya? Considerando todo el espectro, no una banda en específica, ¿ya? Pero es por si les sale en algún libro o en algún video y le están diciendo que esta es la fórmula, por ejemplo, de magnitud volumétrica, ustedes van a quedar como, ¿qué significa eso? A mí me dijeron que era magnitud absoluta, ¿ya? Es por eso, ¿ok? Es porque nosotros estamos trabajando con magnitudes volumétricas porque estamos considerando todo el espectro, no una parte, ¿vale? Con esto termina la materia del curso. Voy a subir un video de ejercicios, voy a subir un video de resumen también, y luego vamos a tener nuestras clases para poder hacer todas las dudas que tengan, ¿vale? Espero lo entiendan. Esta materia a mí personalmente me costó harto entenderla. Tuve que ver hartas veces estas clases, estas fórmulas, estas deducciones, las tuve que hacer yo varias veces en mi cuaderno para poder entenderlas bien. Les recomiendo que lo hagan, ¿ok? No es tan fácil, es matemática compleja, uno no está acostumbrado a ver de dónde vienen las fórmulas en el colegio. Generalmente a ti te pasan solamente las fórmulas, pero es bueno que se acostumbren, que entiendan, que se acostumbren a saber de dónde vienen las cosas, a saber por qué las fórmulas son así, a saber qué cosas están asumiendo para usar esta fórmula, qué cosas están dejando de lado, todas esas cosas, ¿vale? Entonces, hasta aquí la materia de esta unidad. Espero hayan entendido todo con los videos. Cualquier duda pueden hacerla en los comentarios de este video, por correo, por WhatsApp o por donde quieran, ¿vale? Nos vemos.